Buenas, soy la licenciada Jiménez Jessica. Hoy nos acompaña Genoveva y nos va a contar su historia y su proceso en cuanto a su tratamiento de conducta suicida. La verdad que esto es algo que hace mucho tenías en mente, que es poder compartir, ¿sí?, tu experiencia en base a todo lo que viviste en este proceso. Vamos a ir de a poco a tu tiempo y me gustaría que comiences a contar cómo fue el momento en que te sentiste depresiva, cómo utilizaste en ese momento las herramientas que tenías, en qué te apoyaste. Fue a los 11 años, me tocó vivir una situación familiar muy fea, entonces dije hasta acá llegué y cuando ya no daba más me estaba ahí con las pastillas en la mano y me acuerdo latente, cayó mi hermanita, tenía 1 año de vida, Yelén, y me agarró las manos y dije no lo voy a hacer y no lo hice. ¿Vos tenías pensado en ese entonces? Sí, ya no quería vivir más porque estaba cansada de las situaciones, estaba cansada de lo que implicaba sentir tanto, porque lo que te pasa es que sentís un montón a los 11 años. Okay. Este fue el primer intento. Sí. Uno se cansa de que no te entiendan, de sentirte triste todo el tiempo, de que vas avanzando y la gente te dice, pero ¿por qué estás mal? ¿Y pero por qué? Pero hace esto, hace aquello. Fui avanzando en la adolescencia, las amistades nunca fueron siempre fijas, cuesta mucho el tema de los vínculos. Conocí al papá de mi nena más grande, él un poco me entendía y me acompañaba, pero es como que seguía sin entender. Ahí sí empecé con psicología, me decían que mi depresión era culpa de él, ahí sí ya un poco hablaban de depresión. Mi papá y mi mamá intentaron, pero algo familiar y quedó ahí, no pasó más nada. ¿Qué intentaron? Hacer una terapia familiar. Okay. Nunca identificaron de que yo tenía algo. O sea, intentaron hacer tratamiento de sistema familiar. Sí, pero por algo familiar no. Una cuestión económica. Siempre yo creo que hoy por hoy sigue costando el tema económico. Hice 3 psicólogas, la realidad es que le echaban la culpa al papá de mi nena o me daban cosas que yo no servía, no avanzaba, no arrancaba. Y el tiempo fue avanzando y tenía pensado ser mamá. A los 20 discutí con el papá de mi nena y con mi hermano, muy feo, y también era como que ya estaba desbordada, porque yo siempre fui la hinchapelota, la metida, la quejosa, la que llora por todo, la que está triste por todo, la pesimista. Es difícil sostener la vulnerabilidad del otro, más cuando no se es capaz de mirar a uno mismo, ¿no? El tema de la vulnerabilidad es difícil de poder compartirse con alguien que realmente sienta la empatía suficiente de desajenarse de lo que está sintiendo el otro. Por eso es que es difícil de escuchar. Hablar de muerte sigue siendo un tema tabú. Siempre va a ser un tema tabú. Ojalá que no, pero la realidad es que sigue siendo. Si no arrancas a los 20 años, el segundo intento. ¿También de la misma manera? Sí, también pastillas. Pero ahí sí las tomé y me hicieron vomitar. Ahí sí se dieron cuenta que había tomado y me hicieron vomitarlas. No hizo falta ir a la guardia porque llamaron a urgencias y le dijeron lo que había pasado y que era poca la dosis que lo que había tomado y que con que lo vomitara ya estaba, pero que tuvieran algunos signos de alerta, pero como estuve no hizo falta. Decidí ser mamá sin importarme qué y ya estaba trabajando y ahí sí dije que para mí ya la palabra intento de suicidio o pensar en el suicidio estaba prohibida porque iba a ser mamá y mi hija me iba a necesitar. Pero seguís con la angustia, seguís con la tristeza, seguís con el que no te entienden y te empiezan a gritar. Y tuve depresión posparto, nadie lo identificó porque tampoco no estaba bien tratada ni contenida. Yo cuando nació mi hija me encerraba en mi cuarto a llorar porque la venían a ver y me la sacaban. Y en la distancia y con el tiempo y con la información me doy cuenta que tuve depresión posparto. Y no estuve tratada ni contenida y la verdad es que para estar sola y con todo eso la piloteé bien. Pero la gente no te entendía, la gente te decía, ay, ¿qué le pasa a esta? La ignorancia, ¿no? ¿Qué le pasa? Hasta que se cruzó no nos quiere ver, no me deja la nena. Ahí sí empecé, me acuerdo, una compañera me habla de estimulación neurocognitiva. Porque yo en el medio, claro, no le dije cuando intento suicidarme la primera vez con una situación que me tocó vivir, yo quedé muy traumada.
Entonces empiezo una psicóloga que hacía terapia cognitiva. No me quería hacerla, me acuerdo, la psicóloga decía, no, primero te voy a tratar y después hacemos lo que te tenemos que hacer, me decía. Y ahí empezamos el tratamiento y yo en ese momento imaginaba, cuando iba a trabajar, que estaba esperando el colectivo y que venía el colectivo y yo me tiraba adelante. Perdón. Que iba en el tren y me tiraba del tren, pero eran pensamientos que me venían así. Entonces yo se los comento y la doctora me dice, tenés que ir al psiquiatra. Y yo le dije, no, yo no quiero que me mediquen, pero porque tenía ese prejuicio y esa cosa que nos inculcan. Hoy en día obviamente me arrepiento de no haber dicho que sí, pero bueno, logro superar mi trauma, me separo también en el medio, entonces era sola con Brisa a seguir. Nada, empecé con problemas en el trabajo, se me ocurrió buscar a alguien que no era adecuado para ninguna mujer, ¿no? Pero una persona que me psicopateaba, que era violento, conviví 3 años. O sea que luego de tu separación te volviste a juntar. Sí. ¿Convivías? Convivimos 3 años, fue en esto de que seguía avanzando mi deterioro de mi salud mental, que uno no identifica, que la familia no identifica, que sí la familia identifica que estaba mal ese vínculo con esa persona, porque no lo querían ver ni en figurita y no entendían qué yo hacía, pero era porque mi cabeza estaba mal, porque yo estaba mal. El buscar siempre lo malo, el esto de estar tocándome, comerme las uñas, el de gritar y el sacarte, el creer que siempre tenés la razón y que el otro es el que te lastima. Yo no dormía pensando en problemas, mi cabeza no paraba, era tratar de dormir y decir cabeza, dormir, cabeza, dormir, cabeza, dormir, porque empecé con el problemas con este señor. 2017 tengo mi crisis, que donde digo hasta acá llegué, no podía parar de llorar. La psicóloga me había dicho necesito que vayas a un psiquiatra y yo no quería, porque no tenía plata, porque no tenía posibilidad de hacerlo. Toqué fondo en el trabajo y tenía persecución laboral, tenía un compañero que no paraba de decir que no quería trabajar conmigo, me hacían sentir, uno que se sentía mal, le hacían sentir más mal. Llegó un momento que dije, no paraba de llorar, estaba en el trabajo y lloraba y lloraba y lloraba, pensando siempre en mi nena. Así que como pude, tomé coraje. Yo sabía que tenía un hospital mental en mi partido, agarré, pedí permiso en el trabajo, tomé un colectivo, tomé un tren, sin dejar de llorar porque no podía parar de llorar, la gente te mira encima, viste, peor. Y llegué a la guardia y no podía parar de llorar y ahí entonces me trataron, me dieron medicación, que yo no me iba a ir de ahí sin alguien responsable, me derivaron con urgencia a un psiquiatra, por suerte a la semana consigo ya me había ido con una medicación de base como para estar tranquila y un poco mejor hasta que lo vea. ¿Qué edad tenías? Ay, tengo que hacer cuentas. 35, 36. O sea, fue el primero a los 11, el segundo intento a los 20 y a los 36... La crisis que... Fue una crisis que te hizo salir de esa zona de confort, de estar mal y decir, no, necesito ayuda. Esta crisis, ¿a raíz de qué fue? ¿Podés identificar a raíz de qué fue? Había hecho un viaje a nadar con delfines con mi hija y mi mamá y mi hermana. Y en el medio del viaje el cínico me llama y me dice, tuve una bebé con mi ex. O sea, la ex nunca fue la ex, se ve que era la mujer y también era yo su mujer. Tuve una bebé y tiene 11 meses. Me estás cargando, le decía yo. O sea, esperaste que yo viaje a República Dominicana para poder decirme algo así, o sea, que no me va a cagar el viaje de mi vida, traté de estar lo mejor posible, llegué a casa y lo volví a perdonar y no estaba bien, porque eso fue en junio y en julio fue cuando tuve la crisis y no está bien porque el tipo te seguía psicopateando, el tipo me celaba de todo el mundo, le saqué préstamos, las locuras que nunca jamás hubiera hecho para mí, las hacía para él. Pero porque también uno está mal y esa gente sabe también cómo manipularlo a uno que está mal. Nada, me costó salir de esa situación, después de esa crisis, 5 meses más hasta que lo logré echar. El duelo y el proceso lo hice con él, era insultarlo, era decirle de todo, era no me toques, logro que se vaya y se fue. Yo creo que hoy por hoy pienso y digo, lo que no me dice la sociedad estaba loca y sí, estaba mal, no estaba loca. Mi cabeza funcionaba mal, funciona mal.
El diagnóstico, cuando hago la primera consulta por consultorio del doctor, es bipolaridad. Fue empezar a investigar qué era, hacer el tratamiento, que mi familia entendiera que yo iba a ser un sube y baja de emociones. Estás súper hiperactiva, súper intensa, una semana, 2 meses, un mes, y de golpe estás depresiva una semana, un mes, porque el cerebro funciona distinto. Me acuerdo que me dieron antidepresivos, regulador del cerebro. Entonces te explicaba que una persona bipolar siente 100 veces las emociones más que una persona normal. Lo que para vos es triste, yo estoy en un llanto de lágrimas. Y lo que vos para es un festejo, yo estoy llorando también, pero de emoción, de esa felicidad que te dio vos, yo estoy llorando. Yo lloraba de tristeza y lloraba de emoción. Sí, después es aislarte. La sociedad te aísla, no solamente la familia, la sociedad te aísla a eso. Las únicas amistades que tenía en ese momento también me decían, pero tenés trabajo, tenés casa, tenés una hija, tenés un auto, ¿por qué estás así? Estás así porque querés, y no entienden que no estamos así porque queremos. De a poquito fui buscando mis herramientas. Nosotros tenemos en el salud mental, uno habla de rescates. Entonces yo tenía mis rescates cuando me estaba yendo a la manía y tenía mis rescates cuando me estaba yendo a la depresión, que en un principio era la medicación. Yo esos rescates los fui reemplazando por mi familia. Antes de que llegue mi pareja lo utilizaba mi hermana. Entonces mi hermana o la psicóloga eran las que me acudían y me asistían en cuanto yo sentía e identificaba que me estaba yendo para un lado o para el otro. De a poco uno, con la terapia acompañando, vas identificando todo eso y bueno, entonces era un poco ¿no? Vas equilibrando, buscando esos rescates en esas familias y fui dejando la medicación. Yo creo que 20 ya había dejado casi toda la medicación, pero usando las herramientas que me había dado la psicóloga y que yo había utilizado en mi familia. Pero bueno, ¿cómo contrarrestaste todo eso, ¿no? ¿Qué herramientas empezaste a utilizar? ¿Qué te empezó a ayudar o qué te hizo bien? Pues encontrar un profesional donde uno se identifique y sienta cómodo y sienta que avanza, porque también me ha pasado de que la gente se acerca mucho a mí para preguntarme, entonces me dice, estoy hace tanto tiempo y no avanzo. Bueno, pero es mucho tiempo. Yo creo que, no sé, 6 meses uno tendría que ver una cierta mejoría, un avance. Si en 6 meses vos estás en el mismo lugar que pensaste y hay algo que no funciona, hay algo que no va. Tenés que cambiar y cambiar y cambiar. Yo sé que no es fácil cambiar de psicólogo, yo sé que no es fácil. Lo mismo que ir a buscar un cardiólogo, es lo mismo que buscar un ginecólogo, es lo mismo que ir a buscar que un diabetólogo, o sea, un nutricionista, es la misma importancia porque es tu salud mental. Nosotros funcionamos mal, la cabeza y si el cuerpo va a funcionar también mal. Entonces no vas a estar bien, ¿entendés? ¿Qué herramientas utilizaste? ¿Empezaste el gimnasio? Me contaste que hiciste caño, pull Sí, hacía ¿no? Zumba, natación, me metía en todo. Eso. Pero eso también era mucho, porque era fanática. Claro, porque era en un momento era porque, pole dance. Si vos estás Zumba. Hoy como estás, fue porque hiciste todo un proceso, ¿no? No para quitarle mérito a la psicóloga ni ahí, que te supo medicar, que te supo diagnosticar, sino que, a ver, parte de todo este acompañamiento que hizo el entorno, que hizo la psicóloga, que hizo tu pareja actual, tu hija, todo este acompañamiento que ellos hicieron fue porque vos en primera instancia utilizaste esas herramientas. Y es, bueno, ¿cómo equilibraste estas herramientas en tu día a día? Utilizo una frase, empecé a utilizar una frase, yo esto no lo quiero para mí. Y no sirve porque tu cabeza está mal, pero sí sirve como para minimizar un poco e ir viendo qué herramientas o qué ayuda o qué rescates uno puede asistir en ese momento. 2018 volví a laburar y me mandaron a un sector donde no me llevara a ninguna situación de estrés, ni de confrontación, ni de nada donde explotara ese exceso que te da la bipolaridad. Para aclarar y poner en contexto, Genoveva es empleada de transporte público de los trenes, entonces el contacto masivo con el pasajero y las discusiones y las quejas, todo hacía que uno desborde más rápido. Entonces me llevan a un sector donde yo no tenía contacto al público.
Me empiezan a invitar y a hacer a todos estos lugares de yo no quería hacer nada, lugares, perdón, llamo a militancias, gremios y yo no quería saber nada, porque no, pero un día dije, tengo que ser agradecida y voy. Encontré mi lugar, encontré dónde gastar ese exceso de energía. O sea que empezaste a focalizar, digamos... En algo que me gustara y que era eso. En ayudar a la gente, porque íbamos a ayudar me acuerdo que el día del laburante hicimos desde las 2 de la mañana unas ollas de locro y les contenta que los compañeros iban a comer un locro en el día de trabajo en su puesto de trabajo, íbamos y ayudábamos a chicos necesitados, hacíamos un montón de cosas donde yo me sentía integrada, acompañada y sentía que me daban mi lugar también. Pero mira qué importante, más allá de que obviamente empatizás con el otro, porque lo viviste, porque sabés lo que es no sentirte parte de un lugar, no sentirte escuchada o incluida, y cómo lo pudiste, a partir de que te empezaste a sentir incluida, ¿no? Que perteneces a un lugar, cómo empezaste a compartirte con los otros y a poder focalizar tu energía contribuyendo. ¿Tu segundo diagnóstico? Vamos con mi segundo diagnóstico y con Noa, que estaba en el medio. 2022 termino de dejar la última medicación que estaba tomando, que era un regulador del cerebro, que era ácido valproico, y quería volver a ser mamá, así que pude volver a ser mamá, pero acompañada ya en lo profesional. Entonces el embarazo fue recontra llevadero, no tuve depresión postparto, fui súper contenida por el obstetra que elegí. ¿Qué pasó? Como no hizo falta medicación con todo lo que fue hormonal, lo que implicaba un embarazo, la doctora dijo, vamos a seguir probando sin medicación, además que estaba amamantando. Eso fue 2022, 2023, el año pasado, seguí mi tratamiento, nunca dejé la psiquiatra ni psicóloga, aunque no estaba medicada, no dejé mi tratamiento. El año pasado me dice mi hermana a fines de año, me dice que la diagnostican de TDAH. Previo a esto, ya me acuerdo que tu psicóloga te decía, vos no podés tener bipolaridad. ¿Te acordás la que psiquiatra hablado, y me ¿no? querían... Que yo también, sí. en su momento. Para mí tampoco, pero bueno. Bueno, el TDAH se suele confundir con la bipolaridad. Yo hoy tengo TDAH, o sea, déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Me acuerdo cuando fui a buscar unos papeles, me dijeron, ¿pero para quién es? No, me dijeron, ¿cuántos años tiene la criatura? El TDAH está asociado a las criaturas, pero en algún momento los adultos fuimos criaturas que no nos diagnosticaron y tenemos. Que el TDAH no es para todos iguales, no tenemos todos los mismos síntomas, no nos afecta todo lo mismo, a veces te afectan los ruidos, a veces te afecta algo. Mi hija y mi hermana tienen, las tres somos distintas, coincidimos en algunas cosas con el tema de TDAH, pero no es lo mismo. Sí, el que ya haya diagnóstico implica que hay tratamiento posible. La verdad que muchas gracias por contribuir con esta entrevista, con tu experiencia, y bueno, nada, muchas gracias a todos. Perdón si nos fuimos por las ramas. No, el TDAH se me va. Se me va.